¿Sabía usted que la raíz de todos los males es el amor al dinero? ¿Y sabía usted que uno de los mayores engaños en el corazón del incrédulo es el amor a esas riquezas, el amor al dinero? Esto por un lado les limita el venir a Cristo, pero también ellos al observar esos megafraudes que se realizan en estos lugares donde prometen prosperidad y terminan es en tremenda ruina. Algunos de los seguidores de estas megafraudes, por llamarlo así, bueno, muchos de ellos hablan en nombre de Dios, dicen que todo lo hacen por Dios, pero en realidad no conocen al Dios de la Biblia, no conocen cómo funciona el dar en la iglesia, ni cuáles son los motivos correctos, ni el contexto de muchos versículos, a punto tal de que en algunas otras sectas se habla aún de comunismo y que la iglesia debe ser guiada por todo en común. Pero observemos lo que la escritura nos dice para tener la libertad que Cristo nos ofrece y para no perder de centro lo que el Evangelio está haciendo en la vida de estos primeros creyentes. Acompáñeme por favor al libro de Hechos capítulo 4 versículo 32. Hechos capítulo 4 versículo 32. Hoy vamos a tener una reflexión bíblica con el tema de con D de Dios. No se me pierda, de con D de Dios. Observe usted que en el versículo 32 nos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Observe usted que aquí había un asombroso crecimiento. El escritor va a decir que había una multitud que había creído, pero ellos, al creer, tenían un testimonio fundamental y una unidad sobrenatural, respuesta a la oración de su Cristo, respuesta a la oración de su Mesías, respuesta esto a la oración del Señor Jesús. Ellos eran de un corazón y de un alma. Había un amor sobrenatural, el uno por los otros. Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ninguno se creía ser el gran dueño. Al contrario, reconocían que Dios era el dueño. Que Dios era el dueño y eso los llevaba a esta humildad. Ellos tenían un amor por los perdidos. Ellos tenían una prioridad fundamental. Mira el versículo 33. Bueno, dice, sino que tenían todas las cosas en común. Una prioridad, alcanzar al mundo perdido. Mira el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Este era su testimonio. Su testimonio tenía que ver con el Evangelio, con ese gran poder dado por Dios. Ellos eran conscientes de quién era el dador. Ellos no solamente sabían quién era el dueño, pero también sabían quién era el dador de ese poder. Pedro, Juan y los apóstoles siempre llevaban ese poder al testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Sabían que Hijo les había sido dado, que el Dios del universo había amado de tal manera al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él fue quien dio. Entonces Él es el dueño. Él es el dador. Pero ellos estaban diciendo no acerca de su propio testimonio, acerca del testimonio del Señor Jesús, porque Él es digno. El Señor Jesús es digno, lo observará usted allí en el libro de Apocalipsis. Él es el digno y Él es el digno de recibir toda la gloria, toda la honra y de que nosotros
demos testimonio eficaz. Y ellos, en otras palabras, están siendo para lo cual fueron llamados, para ser testigos. ¿Sabe usted, querido hermano, que muchas veces nos perdemos tras lo que no debemos hacer, tras lo que no debemos practicar, tras también la liturgia, tras también cosas que no tienen nada que ver con el ser testigo y cumplir la misión que Dios ha dado a su iglesia? Entonces aquí ellos están conociendo quién es el dueño, quién es el dador y quién es el digno. Y dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Bueno, hacían lo correcto, eso llevaba a una unidad, había un celo por el evangelio y gracia era impartida de parte del Señor. Así que no había entre ellos, mire lo que pasa aquí, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Está muy claro aquí. Habían peregrinos por estos tiempos en Jerusalén. Muchos abandonaban sus lugares, sus ciudades y venían a la fe de Cristo. Se generaba necesidad por dejar de trabajar. Pero fuera de esto, ellos eran expulsados. ¿Cuál era su necesidad? Expulsados de familias. También eran desheredados. Y esto les generaba necesidad. Así que ellos por una parte no volvían a su lugar de origen muchas veces al ser expulsados, buscaban refugio en la comunidad. Y ellos, ¿qué hacían? No había ningún necesitado, todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Qué hacían en el 35? Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Allí había una necesidad continua de distribución, había una necesidad continua que suplir, pero también había un patrón, el patrón de la generosidad en esta iglesia local. Mire que es precioso, no había en ellos necesitado. Entonces José, mire el versículo 36, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí nos hacen ver lo que algunos hacían en general y lo que hizo este José Bernabé, un levita natural de Chipre. ¿Cómo es esto de que un levita tuviera heredad cuando allí la ley lo prohibía? Bueno, creo que también por el contexto y por ser natural de Chipre, creo que esto nos da lugar a que él había recibido esa heredad con un propósito único y específico también de entregarla a la iglesia. Entonces, este corazón amoroso de Bernabé lo hace dar por amor, no por llamar la atención, como lo vamos a ver en nuestra próxima reflexión, sino como un ejemplo de lo cual debemos tener en cuenta para dar. Por favor, querido hermano y amigo, no lea aquí comunismo, no lea aquí un fondo común. Esto no es verdad. ¿Por qué? Por lo que podemos observar en todo el contexto y en el capítulo 5 también. Ellos poseían propiedades aún, así es de que aquí no estábamos hablando en contra de la propiedad privada ni nada por el estilo. Vamos a ver que ellos aún poseían propiedades. Pedro también nos deja claro que era voluntario este dar, por lo que le habla a Ananías y Zafira. Pedro nos deja ver en claro que era algo voluntario, no era algo obligatorio. Así es de que no lea aquí comunismo. Y número 3, tercera razón por la cual no leer aquí comunismo, es porque aquí Hechos nos registra en esta porción y Hechos no lo vuelve a registrar en ninguna otra iglesia narrada aquí en el texto de los Hechos. Por otra parte, con D de Dios, ya como lo vimos, D porque Dios es el dueño, D porque Dios es el dador de todo, D porque Dios es digno,
D porque Dios es el diseñador del universo, es el diseñador de la palabra, es el diseñador también del dar. Él se dio a sí mismo primero. El D porque Él ha delegado una misión que realizar de su vida para Cristo, no de un porcentaje, aunque sería un buen principio de administración poder usted tomar un porcentaje, como lo dice también la Escritura, cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También contiene la Escritura que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es un buen principio. Pero José entendió también algo. Él dio porque nosotros, los seres humanos, somos distraídos. ¿Sabía usted que Deuteronomio capítulo 6 contiene que ellos iban a dar por causa de que no sea que cuando tengamos casas que no edificamos, tengamos beneficios y bendiciones que no son nuestras, nos olvidemos de nuestro Dios porque somos distraídos? Entonces, en contravía a esto, D, para evitar la distracción de que usted se olvide de su Dios. D, por nuestro corazón de duda, por si quizá dudamos de quién es nuestro dueño, nuestro dador, nuestro diseñador, de quién es el digno de recibir todo. Por eso también D. Y además de eso, D, porque en medio de sus iglesias y las nuestras somos personas diversas, con diversa necesidad. Hay diferentes posiciones sociales dentro de la iglesia, por eso también D, para ayudar a los más necesitados. Por otra parte, tenga en cuenta lo que es la acción social, el trabajo social, y que usted y yo podamos tener en cuenta que también la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y seremos caracterizados también por el bien que traemos a esta tierra. Queridos hermanos y amigos, D con D de Dios, y comprenda que aquí en las iglesias de una sana enseñanza nadie le quiere quitar ni un solo centavo. Por el contrario, queremos más bien que usted y yo podamos ser sabios en la administración bíblica de los recursos, y también que podamos ser formados en la práctica de una generosidad bíblica en medio de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Buen día, querido hermano y amigo, que el Señor le bendiga y que el Señor les guíe hacia la verdad de lo que la Escritura contiene. Bendiciones.